Mishpatim. Es la porción que nos toca hoy. Y es una porción que es muy interesante. Hoy vamos a ver dos perspectivas distintas de esta porción, de parte de un tema de esta porción, que yo creo que nos va a bendecir mucho. Porque la idea de ver las dos perspectivas es ampliar nuestra mente, simplemente no detenernos en un entendimiento. La Biblia dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. Y yo creo que eso es parte de esta experiencia. Yo le pido al Espíritu de Dios que nos toque, nos bendiga, nos lleve por esta experiencia que estamos viviendo y nos guarde. Muy bien. ¿Cuándo dijeron los israelitas, guardaremos y obedeceremos? Naaseh venishma. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo lo dijeron? Eso lo comenzamos a oír la semana pasada en la parasha Yitro, la cual es la que vamos a estar tocando también, porque ya van a ver por qué. Porque hay un enlace entre ambas, según las perspectivas que vamos a ver. Ambas se necesitan para poder darla. Entonces, en el capítulo 19 fue cuando primeramente escuchamos esto. ¿Cuándo fue eso? En ese momento. Entonces, ellos ya estaban frente al monte del Sinaí. Me desaparecí. Estaban en el monte Sinaí y estaban frente a la presencia de Dios, y ahí el Señor les habló y les dijo, y el Señor les dijo, ¿quieren ustedes ser mi especial tesoro? Y ellos dijeron sí. Y entonces de aquí es donde se genera Perdón, que estoy teniendo un problemita con mi mouse, no me está respondiendo. Y estoy buscando una forma para que me responda lo mejor posible. Ok. Estoy aquí. Ahí está. Me desaparecí por un momento, pero aquí estoy. Muy bien, entonces, guardaremos y obedeceremos. ¿Quieren ustedes ser mi especial tesoro? Lo vimos y todos dijeron sí, haremos lo que tú digas. Nosotros estamos dispuestos, pero fue como, obviamente, bueno, ya viéndolo desde ahora, pareciera que fue una respuesta muy rápida, ¿verdad? Y entre todos, pues todos se apoyaron para dar esa respuesta. La respuesta popular fue esa. Entonces, ¿cuándo fue que ellos dijeron eso? Vamos a hacer todo lo que tú digas. Sí, guardaremos y obedeceremos. Eso fue. Todos me dirían, si yo pregunto cuándo fue, eso fue antes de la experiencia de recibir la Torá o los 10 mandamientos. Pero hay comentaristas que no están de acuerdo con eso, y vamos a ver dos perspectivas de ellos que me parecen nos van a ayudar a aprender. Aquí mi propósito es dos cosas. Uno, que aprendamos a escuchar distintas cosas
Pero lo que me gusta de las dos perspectivas que vamos a ver es que si analizamos a Dios, ¿qué estamos viendo a Dios? O sea, eh, he percibido cuando he estado estudiando que cuando leemos, nosotros leemos ya con un sesgo, ya la historia la conocemos. Y no es así, o sea, si nosotros leemos de esa forma, no salimos del sesgo. Y la idea es abrirnos un poquito la mente y estudiar y buscar. Pero no estoy, mi intención no es buscar más entendimiento, sino que el Espíritu de Dios realmente nos revele qué Dios nos está diciendo. O sea, qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Porque lo que Él está transmitiendo a este pueblo, a Israel. Y nosotros, si nos ponemos en la posición de que Dios nos habla a nosotros, entonces sí vamos a recibir de Él directamente. Y eso es lo que yo quiero sacarle más a que estemos escuchando cuando leamos las palabras, cuando leamos esta experiencia, que realmente escuchemos a Dios. No ideas preconcebidas, preempacadas, todo. Entonces, hagamos eso a un lado. Entonces, vamos a ver dos comentaristas. Uno se llama Ramban. Estos son eruditos israelitas. Ramban no está de acuerdo con la cronología de los hechos. Él va más que todo, lo vimos anteriormente, hablé de él en el video anterior. Él va más con la forma temática, la estructura temática del texto. Vamos a ver más adelante a otro que va con la estructura cronológica, pero ambos tienen sus puntos, entonces es muy bueno analizar las dos perspectivas. Para empezar, vamos a ver qué es lo que nos lleva a pensar a esa conclusión de que la narrativa no está dicha cronológicamente. Analicemos esta forma de pensar y vamos a descubrir las fuentes y va a ser muy interesante. Entonces, primero preguntémonos dónde realmente comienza la parashá Mishpatim. Ya que estamos viéndolo de forma temática, vamos a hacer ese análisis temático. En la parashá Yitro, que después de que los israelitas escucharan los 10 mandamientos, que vienen directamente de Dios, ellos se abrumaron y se llenaron de miedo y le pidieron a Moisés que él estuviera en medio, que él fuera un intermediario entre el pueblo y Dios. O sea, eso lo vimos y eso viene de la parashá que vimos anteriormente en el video anterior. ¿Qué es esto? El Éxodo 20, en Éxodo 20 del 18 al 21, que es parte de la parashá Yitro, ahí vimos, todo el pueblo contemplaba los truenos, que vimos que era la voz de Dios. O sea, Dios estaba hablando y el pueblo contemplaba. Nuestras versiones dicen truenos, pero yo pienso que sí podrían ser truenos, o sea, su voz como truenos. O sea, Dios no tiene voz natural, Él es el creador del universo y está hablando y todo truena, todo tiembla, todo se manifiesta. La naturaleza no está
acostumbrada a tener la presencia poderosa de Dios. Entonces, y los relámpagos y el sonido del shofar que estaba en ese momento, y el monte humeaba, y viendo el pueblo que se estremecieron, se mantuvieron de lejos y dijeron: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que él no hable con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés: no temáis. O sea, aquí les dijo él: la razón que ustedes están temiendo es porque Dios los está probando. Es eso, o sea, no temáis, a fin de que el temor a Él esté en vosotros. O sea, no temáis a Él, pero simplemente témanle, de modo que, o sea, no pequéis. Básicamente, si esta experiencia está sirviendo para temerle a Dios, entonces es una buena experiencia. El pueblo se mantuvo en pie y lejos mientras Moisés se acercaba en la densa nube ahí donde estaba. Y esta porción la leímos en Yitro, pero es una porción que nos va a servir también para estar viendo. Entonces, el resultado de esto fue que, como vimos la semana pasada, que hubo un cambio de plan. Es decir, al principio ellos querían estar presentes cuando Dios hablara, porque Moisés les dijo: yo voy a subir, pero dijeron ellos: no, o sea, queremos estar, pero al final ellos se sintieron tan abrumados que mejor dijeron, escucharon los primeros dos mandamientos, las primeras dos palabras, y ahí dijeron: un momento, no podemos estar aquí. Dios no puede hablarnos porque vamos a morir en esta experiencia. Ellos estaban tan llenos de pánico que no se vieron en la posibilidad de seguir escuchando. Entonces dijeron: Moisés, por favor, ven y tú sé el que nos hable a nosotros y no que nos hable Dios. Entonces, a partir de ese versículo 19, cuando comienza Dios y ordena a Moisés, que entonces actuó como su intermediario, recibió un conjunto adicional de mandamientos para Israel. Vamos a verlo en la Parashá Yitro también, en el capítulo 20, versículos 18 al 21, que dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Esta frase, así dirás a los hijos de Israel, es importantísima, porque aquí se inicia el argumento del que vamos a hablar, del que estos dos comentaristas comienzan a decir. Y es cierto, así dirás a los hijos de Israel, tomar el Benei Yisrael. Vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos, o sea, así diráis, ¿verdad? No haréis de mí dioses de plata, ni os fabricaréis dioses de oro. Para mí harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tu rebaño y tu ganado. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces altar de piedras, no lo construirás de piedra labrada, pues si alzas sobre él tu cincel lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. Entonces aquí es donde empieza a hablarles, y ese es el mensaje que les está dando. Sin embargo, este conjunto de mandamientos que comenzó con Cotomar, o así dirás, no termina aquí en la conclusión de Yitro. O sea,
no, aquí empieza, ¿verdad? Es decir, pareciera que Yitro y Mishpatim están entremezclados. O sea, tenemos que ver que el así dirás comienza en Yitro y sigue en Mishpatim. Entonces, siguiendo estos versículos con cuidado, veremos cómo estos mandamientos continúan directamente hacia Mishpatim. Y lo vemos entonces en el capítulo 21. Ahí es donde comienza la Parashá Mishpatim. Y que dice, y estos son los Mishpatim, los decretos que les promulgarás. O sea, es como que así dirás, y empezó, así dirás a los hijos de Israel, y les dijo algunas cosas, les dio algunos mandamientos acerca de cómo hacer el altar, cómo hacer cómo subir hacia él, y que no deben hacer dioses de plata ni de oro. Eso y otras cositas más que leímos que se dijeron. Entonces, esa fue como una introducción, tal vez, como algo que comenzó a decirse. Pero aquí dice, y estos son los decretos, Mishpatim, que les promulgarás. Entonces aquí empieza a hablar también de los Mishpatim, de esos decretos que ya empezó a mencionarles, ¿verdad? Entonces, aquí primero establecemos eso, que ya vimos que empezamos la lectura o sea, la lectura que nos interesa empieza en Yitro y sigue en Mishpatim y con la frase así diréis. Eso es lo que venimos viendo. De hecho, este conjunto de decretos que comenzó así diréis, con esa frase, continúa hasta el fin del capítulo 23. O sea, así diréis es largo, no es tan corto. Y es hasta que llegamos al 24, donde finalmente termina esta larga cita de decretos Mishpatim de lo que ordena Moisés que le diga a los israelitas. Es hasta ahí que la Torá reanuda su narración describiendo los eventos que tienen lugar en el monte del Sinaí. Es como que de repente aquí empieza, voy a decirlo de otra forma, todos están viendo el monte, todos están viendo hacia el monte, que están sus ojos puestos en Dios, pero de repente hay un mensaje, así diréis. Entonces la narración cambia, o sea, es como que la cámara cambia del monte al contenido de la narración. Entonces, ese contenido es el que se está citando si vamos leyendo. Entonces, hasta que llega el capítulo 24, ahí termina y después del capítulo, cuando empieza el capítulo 24, se empieza de nuevo la narración que está describiendo los eventos del monte del Sinaí. Entonces, con este simple análisis, ya identificamos que es una unidad distinta de mandamientos desde la parashá Yitro hasta la parashá Mishpatim. O sea, empezó allá en Yitro y el discurso sigue a Mishpatim, ¿verdad? Eso es bien importante, o sea, ponerlo en nuestra mente. Hasta el 23:33 termina y ahí está esta historia incrustada y después viene la historia de la experiencia del monte del Sinaí.
Entonces, aquí vemos cómo la identificación de esta unidad puede ayudarnos a comprender esta controversia o esta forma de verlo como este comentarista lo está viendo. Entonces, ahora veamos qué hace Moisés cuando regresa. O sea, considerando que esta unidad comenzó con así diréis a los hijos de Israel. Entonces, una vez termina de dar estos mandamientos, es decir, al final del capítulo 23, deberíamos encontrar una narración que nos cuente cómo Moisés cumplió. O sea, esta es la lista de cosas que él tiene que decir. Entonces, esperaríamos que nos narre Moisés cómo contó a los israelitas toda esta lista de cosas. En otras palabras, estamos esperando cómo Moisés va a decir la respuesta de así diréis, o sea, el contenido de así diréis. Ese contenido que empezó en el capítulo 19 y termina en el capítulo 23 es el contenido de así diréis, cotomar. En el comienzo del capítulo 24 encontramos una narrativa. Y ahí Moisés bajó de regreso al monte y contó al pueblo las palabras. Aquí está, ahí dicen, estoy hablando del versículo 3 del capítulo 24. Sí, las palabras, que en hebreo es Divrei Jehová, las palabras de Dios. Se refiere a las leyes en el capítulo 20, el 19 al 22, y Hamishpatim se refiere a las leyes que continúan para Shamishpatim. De esa forma lo está interpretando Rambam. Entonces, primero, esas últimas leyes que vimos después de los 10 mandamientos, que son unas cuantas leyes que se dan, está hablando de que podrían ser las palabras, y el Mishpatim sería la sección de Mishpatim, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Aquí lo vemos. Estas son, así dijeron Moisés, habla tú con nosotros, no queremos, esto ya lo leí, solo lo pongo aquí, y estas son las palabras que él estuvo diciendo. Entonces el pueblo se mantuvo de pie de lejos mientras se acercaba la densa nube, y ahí estaba Elohim. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto que he hablado desde el Shamaim, desde los cielos. Entonces, así dirás. Y entonces en el capítulo 24:3 vimos que estas son las palabras, y también, o sea, está respondiendo el así diréis, ¿verdad? Pero en el capítulo 21, podría encajar este capítulo en la narración, cuando dijo, estos son los decretos que promulgarás, ¿verdad? Eso es el versículo 1 del capítulo 21. Que estos son los mishpatim que promulgarás. Sin embargo, hay un problema menor. Habríamos esperado esta oración como la del 24:3, que dice, no es digamos, cuando empezamos el capítulo 24, el capítulo 1 no está explicando acerca de las palabras y mishpatim, sino es hasta el versículo 3, que es el primer primer versículo del capítulo, que está hablando de toda la experiencia de las palabras y de mishpatim, que es el que acabamos de leer. Pero por alguna razón, lo que debió haber sido el capítulo inicial, el número 1 del 24, está precedido de otro mandamiento
que que Dios le había dado a Moisés. Lo vamos a ver aquí. En el capítulo 1, versículo 1, capítulo 24, versículo 1 al 3, que dice: después dijo a Moisés, sube a Jehová, perdón. Que estaba oyendo unos cohetes y debe ser aquí en mi vecindario. Perdón, sube a Jehová, tú, con Aarón, Nadab, Abiú, y con 70 ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Esto es bien importante. Esto porque esto es algo que pasó una vez, no pasó varias veces, pero vamos a ver lo siguiente. Solo Moisés se acercará a Jehová, pero ellos se acercarán. O sea que si Dios les está permitiendo a estos caballeros, a Aarón, Nadab y Abiú, a que se acerquen, pero no tan cerca. Y Moisés se acercará a Jehová, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Entonces, y aquí en el 3 dice, o sea, esto es como lo que Dios está dando otra vez instrucciones aquí, en estos dos versículos, pero es hasta el número 3, el versículo número 3, que Moisés regresó y contó. O sea, esto, si ustedes ven, el versículo 1 y el 2 hablan de una situación y el versículo 3 habla de otra situación totalmente distinta. Aquí dice, y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, las Divei Jehová y todos los mishpatim, todos los decretos que él escuchó. Entonces, después de haber escuchado eso, Moisés las habló. Por eso es que cuando pensábamos, así diréis, esto es lo que diréis, entonces llegamos al capítulo 24:3 y aquí está así diciendo. Aquí sí está diciendo. Entonces Moisés, aquí está el resultado de así diréis. Y Moisés entonces regresó y contó las palabras al pueblo, todas las palabras de Jehová y todos los decretos mishpatim. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que él nos ha hablado. Entonces, esta es la segunda vez que ellos están diciendo eso, pero esto viene de esa así diréis. Entonces, esta es la interpretación que Rambam está dando de los eventos. Entonces, es importante notar, aquí fue cuando Moisés subió y estos Nadab, Abiú, Aarón y 70 se quedaron a la mitad y Moisés subió más arriba a la presencia de Dios. Entonces es importante notar que en el versículo 2 del 24 forma la continuación del mandato que se comenzó en el número 1. O sea que el 1 y el 2 sí están relacionados, pero no el 3. Entonces, no es una descripción de lo que Moisés hizo después de ese mandato. O sea, eso aquí no está diciendo, no está dando la conclusión de así diréis, ¿verdad? En otras palabras, estos versículos describen algún tipo de ceremonia que Dios les había ordenado que hicieran y Moisés lo realizaría en el monte del Sinaí. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿cuándo tuvo lugar esta ceremonia y por qué fue la ceremonia? Entonces, el significado de estos dos versículos, del 1 y el 2, del 24, puede parecer poco claro al principio. Más adelante, en el capítulo 24, encontramos precisamente de qué se refiere en el versículo del 9 al 11.
Ahí Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos subieron y vieron al Dios de Israel. O sea que ahí hay una continuación de esa idea que comenzó con el 1 y el 2. Entonces, para determinar qué está hablando Moisés en el 3, en el versículo 3, debemos tener en cuenta no solo la unidad de así diréis que comenzó en el 2019, que terminó el 23:33, que se le ordenó transmitir al pueblo, sino también la ceremonia en la que los ancianos reciben instrucciones de ascender al monte Sinaí e inclinarse a distancia, como se describe entre paréntesis, que es el 1 y el 2, o sea, es como que el 1 y el 2 es un paréntesis, y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Esta es una forma de verlo, o sea, los datos que el comentarista está revisando, los está juntando en forma temática y esa es la razón por la que está haciendo el análisis de esta forma, porque él lo está agrupando temáticamente. Entonces, ¿qué enfoque le da? Estos versículos son muy directos. Nos llevan al capítulo 22 en su orden cronológico y por lo tanto entiende que el 24, el 1 y el 2 vienen a ser como una instrucción para que Moisés lleve a cabo una ceremonia inmediatamente después de transmitir los mandamientos de la unidad así diréis o de la sección de así diréis. Tomar. Por lo tanto, cuando Moisés vino y dijo al pueblo las palabras, es interesante porque Moisés vino y dijo al pueblo las palabras de Jehová y todos los decretos, todos los mishpatim. Las divrei Jehová y mishpatim. Esto debe referirse a lo que estaba incluido en la unidad, así diréis. Entonces, mishpatim se refiere a los mishpatim que se introdujeron en el 21.1, mientras que por defecto las palabras de Dios deben referirse a todos los demás mandamientos en esa unidad que no entran en la categoría de mishpatim, que se mencionan en Éxodo 20 del 19 al 22 y muy probablemente también algunas de las declaraciones del capítulo 23. Ahora, los hijos de Israel escuchan estos mandamientos por primera vez, inmediatamente que confirman su aceptación. Hasta ahí empiezan a escuchar ellos eso. O sea, tal vez nosotros lo estamos leyendo antes en la narración, pero ellos no lo están. O sea, si nos cerramos los ojos y estamos viendo, es como que la narración, la conversación, el diálogo que está teniendo Dios con Moisés es lo que está narrando, pero no es lo que el pueblo está escuchando. Entonces es hasta el capítulo 24 que viene y sucede eso. Entonces, si vamos al capítulo 24 y vemos ahí el capítulo 24, versículo 3, y dice, Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras y todos los decretos. O sea, hay dos categorías de comunicación que Moisés tiene que transmitir a los hijos de Israel. Son dos. Una son las palabras y otras son los decretos. Entonces el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha hablado. Muy bien, entonces, muy interesante, ¿verdad? Aunque los hijos de Israel ya habían proclamado Naasé antes, o sea, si nos vamos todavía más atrás al capítulo 19, versículos 5 al 8,
ahí les dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. O sea, aquí está todavía la primera vez que ellos dijeron, haremos lo que Jehová diga. O sea, sí haremos eso. Entonces, eso fue proclamado por primera vez en el capítulo 19 del versículo 5 al 8. El 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés a Jehová. Llevó Moisés a Jehová las palabras del Señor. Entonces, las palabras del pueblo. Entonces, ahí fue donde primeramente sucedió. Entonces, ahora vamos a ver este aspecto de la ceremonia que está hablando Rambán. Perdón. Estoy un poquito atrasado aquí con mis controles. En este punto de la narración, Moisés comienza la ceremonia a la que se alude en el versículo 24, del 1 al 2, y veamos en detalle qué es lo que está pasando aquí. Primero Moisés escribe las palabras, o sea, Moisés va a transmitir las palabras y las escribe. Hace un documento oficial. Y la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en llamarle a este documento el Sefer Habrit, el libro del pacto. Entonces, ahí está escribiendo, Moisés se toma el tiempo de escribirlo porque él se lo va a transmitir al pueblo de Israel. Entonces, mientras va a suceder eso, Moisés manda construir un altar y erigen 12 monumentos, uno para cada tribu al pie del monte. Por cierto, esta es una foto de ese altar que está al pie del monte de Sinaí en la península de Arábica, donde es realmente el evento de Monte Sinaí, no donde la mayoría de gente cree que es, que es ese que la esposa o la esposa de Constantino o la mamá de Constantino, perdón, mandó a hacer. Ok, aquí él construye este altar. Erigen 12 piedras, una para cada tribu, al pie del monte. Y esto es una preparación, esto está aquí preparando esa reunión donde se van a dar las palabras, donde se van a dar los mishpatim. Y que tendrá lugar al siguiente día cuando Israel ofrezca sacrificios de Olot y Shlamim, a sacrificios de paz, y eso lo vamos a ver en el versículo 5 y 6. Eso es lo que va a suceder. Entonces, el punto culminante de esta ceremonia tiene lugar en el versículo 7, cuando Moisés toma el rollo del pacto, el Sefer
Habrit, el rollo o el libro del pacto, y lo lee en alta voz. Entonces, Moisés tomó ese libro, lo leyó al pueblo y ellos respondieron, todo lo que Jehová nos ha dicho, Naase be Mishnah. O sea, guardaremos y obedeceremos. Eso es lo que ellos están respondiendo en el versículo 7. Como lo leemos aquí, dice, y luego tomó el rollo del pacto, Sefer Habrit, y lo proclamó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, cumpliremos, obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho. Esto fue inmediatamente después de que Moisés leyó el libro del pacto. O sea, aquí estamos ya iniciando esa ceremonia que está sucediendo, ¿verdad? Que ya empezó a formarse. Entonces, más adelante discutiremos qué fue lo que exactamente escribió en este libro y por qué la gente respondió Naase be Mishnah. O sea, este argumento es muy interesante porque en realidad ellos no están firmando un cheque en blanco. O sea, cuando ellos dicen haremos todo lo que Dios dice, o sea, ellos no están diciendo haremos todo lo que Dios dice sin saber qué es lo que Dios está diciendo. ¿Me explico? O sea, yo creo que Dios no nos va a hacer firmar algo que nosotros no sepamos. O sea, sino Él es un Dios de orden, de claridad. Él nos va a decir las condiciones por las cuales nosotros vamos a responder. Entonces, el hecho de que esas condiciones no las hemos leído todavía, porque aquí la gente está diciendo, sí, haremos todo esto, pero no estamos leyendo la lista de cosas que vamos a hacer. O sea, todavía no está revelado en el sentido, es obvio que ya lo hablaron, pero no en la conducción de cómo está escrita la Torah, no está dicho todavía, porque sí se va a hacer. Ahora, como acto simbólico aquí se refleja esa aceptación del pacto por parte del pueblo. Aquí en el versículo 8 leemos que Moisés tomó la sangre del pacto, el corbanot, y roció la sangre sobre el pueblo. O sea, qué interesante. O sea, mucha gente le pasa desapercibido esto, que estas palabras, estos mishpatim y estas palabras, este pacto que Dios está haciendo con él, al cual ellos están respondiendo, sí haremos, está siendo sellado por sangre. O sea, es interesante ver cómo Dios sella sus pactos con sangre. Hay sangre presente. En este caso es una sangre de un cordero, de un macho cabrío, que se usó para hacer el korbanot, la ofrenda de paz. Y ellos hacen la ofrenda y Jehová ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. O sea, es obvio que ellos ya conocen estas palabras. O sea, se hace esa ceremonia y allí ya se está hablando de estas palabras. Entonces, este es un acto, como un acto simbólico que refleja el aspecto nacional de que todo el pueblo está aceptando este pacto en esta ceremonia, el cual está concluyendo cuando cuando
los líderes oficialmente ascienden al monte y se inclinan ante Dios. O sea, aquí está pasando muchas cosas al mismo tiempo en esta actividad. Veamos en la lectura, en el versículo 9 del capítulo 24, que dice: y subió Moisés con Aarón, Nadab, Abiú y con los 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedras de zafiro. Y semejante en pureza a los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel que pudieran contemplar a Elohim. Y después comieron y bebieron. ¿Qué quiere decir comieron y bebieron? Que celebraron el pacto. Este pacto, como es el pacto de la Pascua, es un pacto que es comido, se celebra, las partes hacen una comida especial, pero el motivo aquí es festivo, no es una situación de reprensión. No, aquí las partes están totalmente y voluntariamente celebrando. O sea, Dios está enfrente. Ellos hacen un pacto y ellos comen. Ellos están comiendo de ese pacto. Entonces, este ascenso que hubo de los ancianos cumple este mandato de Dios en el versículo del 24:1. De esta manera, Dios había instruido a Moisés solo a transmitir un conjunto de leyes a Israel, no solo transmitir un conjunto de leyes a Israel, sino también presentarlo en medio de esta ceremonia nacional, este pacto en conjunto que todos están haciendo delante de Dios. Y parece ser una interpretación muy agradable. Es una interpretación festiva que sucede entre el capítulo 24, versículos 1 al 11. Entonces, esto es lo que sucedió, según este comentarista Rambam. Ahora vamos a ver otra perspectiva. Este es un enfoque de otro comentarista, otro erudito israelita, se llama Rashi, que afirma que toda esta ceremonia, incluyendo la de Moisés, recitando las palabras, los mandamientos y los mishpatim, escribiendo el libro del pacto y proclamando el pueblo, proclamando Naaseh B'Mishnah, que ellos dicen sí, todo cumpliremos. Así es que aceptan el pacto, ellos lo validan, Dios lo está haciendo también. Están frente a Dios haciendo esto. O sea, esto es tremendo. No es que Dios los está obligando. Dios está celebrando con ellos, frente a ellos, frente al monte. Ambas partes aceptando el pacto, y hay una celebración. Es una celebración la que hay. Es como una celebración muy especial donde se está haciendo este evento. Es un acto frente a Dios que tuvo lugar, según Rashi. Aquí viene otra perspectiva, que tuvo lugar antes de Matan Torah, de la revelación de la Torah, y por lo tanto antes de que se diera la unidad de Asidireis, que es la que acabamos de discutir ampliamente. Esta discusión
obviamente forza a Rashi a proporcionar una interpretación totalmente diferente de las palabras de Jehová y de los decretos, en otras palabras, del versículo 23 del capítulo 24. Y también para el Sefer, para el libro del pacto, porque ya no puede referirse a los mandamientos de la unidad de Cotomar, de así diréis. Entonces, él está dándole otra perspectiva. Entonces, el enfoque de él parece innecesario y podría ser hasta irracional, pero y muchos se oponen a ese enfoque. O sea, pero veamos el enfoque. A mí me pareció muy interesante y van a ver por qué. Sin embargo, al realizar este análisis completo, veremos cómo la interpretación de Rashi no solo se basa textualmente, sino también es bastante significativa temáticamente. Entonces, consideremos primero algunos factores que puedan haber llevado a este comentarista a esta conclusión. En primer lugar, la manera misma de que comienza el capítulo 24 es bastante peculiar, ya que comienza con el tiempo pasado perfecto. Beel Moshe Amar, que en español se diría y a Moisés le ha dicho. ¿Sí? Entonces, si comienza en el hebreo, así comienza en el pasado perfecto. En el español no está así. O sea, él no está describiendo ese término en pasado. Ahí dice, Dios dijo a Moisés, o sea que se lo está hablando como que fuera, no lo está hablando en tiempo pasado, pero en el original sí está en tiempo pasado. Si respetamos el original, diría, y a Moisés le ha dicho. Eso quiere decir que Moisés ya tiene esta información desde antes, ¿verdad? Y si lo leemos en nuestras Biblias, no vemos ese aspecto. Nosotros estamos leyendo como que Moisés todavía no sabe mientras nosotros estamos leyendo, pero que ya va a saber, ¿verdad? Pero no es el caso en el original. Entonces, indicando estos eventos registrados entre el versículo 1 y el 11, esto lo pone como que esta parte de esta narrativa sucedió antes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque lo está hablando. Y a Moisés ya le ha dicho. Ya le dijo, pues. O sea, Moisés ya sabe. O sea, eso quiere decir que esto que vamos a ver. Por eso es que es muy interesante. O sea, eso abre nuestra mente. Eso nos motiva más a estudiar. Eso nos ayuda más a analizar, a buscar y analizar en el original qué es lo que está hablando. O sea, y tenemos herramientas que se pueden ver para hacerlo. Entonces, además del capítulo 24, es de hecho una continuación de la unidad, así diréis. Entonces, el 24, si esto fuera así, si el capítulo 24 fuera una continuación del así diréis, entonces debería haber sido el primer versículo, como lo discutimos anteriormente. Estas consideraciones por sí solas nos permiten analizar la posibilidad de que estos eventos hayan tenido lugar anteriormente. O sea, eso es lo que la lógica nos está diciendo. Sin embargo, recordemos que los eventos que tuvieron lugar antes de la experiencia de la revelación de las 10 palabras se describieron en el capítulo 19 de Éxodo. Entonces, también recordemos que de nuestro estudio de Yitro, que el capítulo 19
contenía muchos detalles diferentes que también eran difíciles de explicar. Por lo tanto, el enfoque de Rashi nos permite tejer estos eventos. Es como que, ok, agarremos estos eventos del 24:1 al 11, que aquí, según el texto original que nos dice, y a Moisés le ha dicho, o sea que eso quiere decir, Moisés ya tiene esta información, los podemos tejer con algo que sucedió en el pasado. Y el lugar más apropiado para ir a poner, hacer esa conexión y tocarlo, juntar los puntos o pegar los dos eventos es en el capítulo 19, explicando así las ambigüedades de ese capítulo. Entonces ahí es donde se llenan algunos vacíos que, o voy a decir, ahí se podrían llenar algunos vacíos que faltan en ese capítulo. Por ejemplo, si recordamos en el versículo 19, 22, y dice que santifíquense también los sacerdotes que se acerquen a Jehová para que no haga estragos entre ellos. Si vamos y vemos eso, Dios le dice a Moisés que advierta a los sacerdotes, a los Coanim, que permanezcan más cerca, pero no teníamos idea de quiénes eran esos sacerdotes. Aquí estamos asumiendo que son Aarón, Nadab y Abiú, pero ellos no han sido ni siquiera nombrados sacerdotes. Esa parte todavía no ha venido. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Que ya está hablando de sacerdotes, pero no tenemos idea de quiénes son. Si los eventos descritos en la porción del 24, del 1 al 11, tuvieron lugar en ese momento, en el capítulo 19, entonces, sí, si los juntamos, si hacemos tejemos esas dos narrativas, entonces ahí podemos inferir que ese grupo era Nadab, Abiú y los 70 ancianos. ¿Qué grupo? El grupo de los sacerdotes. Porque son los únicos que pueden tener esa descripción y eso se da en los dos escenarios. Descritos en los versos 24:1 y 24:9, perdón, a quienes se les ordenó acercarse. O sea, ellos podían acercarse en el monte, pero no tan cerca como Moisés. Y si lo vemos así, entonces podemos explicar la necesidad de la advertencia adicional que está en el 19, del 20 al 25. A lo que nos referimos como la sección donde Dios pone limitación. Eso lo podemos ver en el 19, capítulo 19, del 20 al 25, que dice: Jehová descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Jehová a Moisés: baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Jehová para observar y caigan muchos muertos. Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago entre ellos. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte del Sinaí, porque tú nos has advertido diciendo: delimita el monte y santifícalo. Y Jehová dijo: anda, baja, luego subirás tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Jehová, no sea que haga estrago entre ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que esta descripción, si la agarramos y la ponemos y lo comparamos con la descripción que está pasando en
capítulo 24, vemos los escenarios y son escenarios que está hablando muy similar. Entonces, por eso este comentarista está diciendo, como este capítulo empieza así como le había dicho a Moisés, o como a Moisés le ha dicho, eso quiere decir como esta información que viene aquí en el capítulo 24 ya fue dicha. Lo único es que está siendo revelada, o esos dichos están siendo escritos hasta hoy. Entonces, él está diciendo, eso sucedió junto con el capítulo 19. Muy bien, entonces, ahora veremos cómo concluye esa ceremonia. Cuando este grupo de líderes asciende al monte y ven a Dios, eso está en el versículo 10, como lo podemos leer aquí, y dice, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Entonces, eso es lo que ellos vieron. Ellos presenciaron eso. Y Dios no los castigó. Entonces, ahí donde le dice, y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel que pudieron contemplar a Elohim, y después comieron y bebieron. O sea que después de eso bajaron obviamente a hacer la celebración de la ceremonia que ya estaba en curso. Ya la describimos. Entonces, a pesar de que Dios tuvo cierta indulgencia con ellos, en ese momento, Él debe ordenar a Moisés que advierta tanto a ellos como al pueblo a que no se acerquen. Eso fue lo último que leímos. Baja, en el capítulo 21 del 19, le dijo, baja, advierte al pueblo, no sea que irrumpan hacia Jehová para observar y caigan muchos muertos. Entonces les dice, santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga estragos entre ellos. Y Moisés, dijo Moisés, el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí porque tú has advertido y está delimitado, y santifícalo. O sea, ahí delimítalo y santifícalo. Y Jehová le dijo, anda, baja, luego subirás tú y Aarón con los sacerdotes y el pueblo, y no irrumpan para subir. O sea, ven cómo la narrativa encaja en los dos escenarios. Entonces, por eso es que este comentarista está hablando de que a la hora de darle al pueblo, primero que van a hacer una ceremonia, o sea, ellos están armando una ceremonia donde van a ratificar el pacto. Dios les da las palabras, ellos tuvieron esa experiencia, ellos por supuesto entraron en pánico, mientras pasó eso, ellos no estaban en condiciones de rectificar o de verificar o de decirle a Dios, sí, vamos a hacer eso. Ahora ya están tranquilos, ya están comiendo, están frente a Dios, están celebrando, están haciendo una celebración. Dios les está demandando que hagan un sacrificio, lo hacen, es un pacto de sangre el que están haciendo. Es impresionante lo que Dios está hablando de eso, pero aquí es donde está agarrando toda esa dimensión que estoy tratando de transmitir. Muy bien, entonces, evidentemente Dios bajó, y Dios bajó su presencia ante el pueblo, y ahí después de que el Señor se sube en los ancianos, sube Moisés, y de último pues baja Moisés y bajan los ancianos y hacen lo que es la siguiente parte de la ceremonia.
Entonces, esta interpretación conlleva algunas ventajas. Los israelitas ya habían proclamado antes Na'aseh Be'Mishna, o sea, en el capítulo 19, versículos 7 y 8. Allí ellos ya habían hablado eso, o sea, ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, y Moisés llevó esas palabras entonces, esta interpretación lo que hace es juntar estos dos, es como que esto es lo que sucedió y los dos están haciendo la descripción de lo que sucedió. Entonces, si es así, parece que no hay pareciera que no hubiera necesidad de una proclamación como en el que se habla en el versículo 3 del capítulo 24. Donde Moisés vino y contó al pueblo las palabras de Jehová y todos los mishpatim, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor diga, ¿verdad? Entonces, si en este versículo se hubiera dado antes de la revelación de la Torah, entonces simplemente es un resumen del mismo evento que ya tuvo lugar antes y como que ahora se está describiendo más a fondo. La respuesta siempre es la misma, haremos todo lo que Jehová ha hablado. Bueno, finalmente, esta interpretación también puede ayudarnos a identificar el grupo élite mencionado en el versículo 13 del capítulo 19, quienes les permite ascender al monte una vez que el shofar, la trompeta larga, el yobel, suena y ellos pueden subir. Lo más probable es que este grupo élite sean los mismos que se les permitió ascender parcialmente durante la ceremonia que se describe en el capítulo 24, del 1 al 2 y el versículo 9. Entonces, es como que si pusiéramos este es 19 y el 24 está describiendo el mismo escenario. O sea, esa es la interpretación. Muy bien, estas consideraciones textuales son las que proporcionan la evidencia circunstancial para poder realizar ese traslape de narrativas, juntarlas o tejerlas dentro del capítulo 19. Y esto, es lo que Rashi dice, sucedió antes. Ahora, con esto en segundo plano, veamos cómo explica Rashi los detalles del capítulo 24:3, basándose en la historia del capítulo 19. Entonces vino Moisés y dijo al pueblo las palabras. En el versículo 14 del 19 dice, estad preparados para el tercer día y no os acerquéis a mujer. O sea, que aquí le está diciendo, miren, no se acerquen a mujer, no toquen el monte porque pueden morir y van a recibir los mishpatim, ¿verdad? Entonces Moisés desde el monte bajó del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos. Eso está en el versículo 14 del 19. Eso fue lo que está en este momento en progreso. En el siguiente versículo, Rashi llega a una conclusión sorprendente. Si estos versículos tuvieran lugar antes de la entrega de las palabras, de las 10 palabras, de los 10 mandamientos, Rashi explica que las palabras de Jehová que Moisés escribe
en el 24:4, que luego se convierte en el rollo del pacto que Moisés lee en el versículo 7 de ese mismo capítulo. Entonces, él dice que, Rashi dice que el libro de Bereshit y la primera mitad del libro de Éxodo, de Shemot, están incluidos en esa porción que Moisés está escribiendo. Esto es increíble porque de hecho eso es una consideración que yo he hecho en mi vida. Cuando yo estoy leyendo, miren pues, cuando yo estoy leyendo esta parte, muchos no realizan esto. Pero cuando Moisés está recibiendo esta información, él está recibiendo Génesis. Todo Génesis. Él lo está escribiendo. Eso es obvio en mi lógica. Es ilógico para los lectores porque en la Biblia no lleva ese orden. Porque Génesis es el primer libro. Entonces en nuestra mente cronológica que tenemos y muy ordenadita, los eventos primero sucedieron, por lo menos veamos, los eventos que describe la narración, voy a decirlo así, los eventos que describe la narración fueron escritos por primera vez, fueron dados al hombre en el monte del Sinaí a Moisés. Y Moisés downloaded them, los bajó a papel y los puso en papel. Ahora tienen los primeros pactos, descripción de los primeros pactos, y que le dicen el antiguo pacto, como lo vimos en el video anterior. Hablaron del antiguo pacto y era obvio que estaba hablando del pacto que hizo con Abraham. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí está sucediendo algo explosivo realmente. Interesante la forma que él lo está poniendo. Lo que está sucediendo aquí es que los israelitas que están frente al monte, a quienes Moisés les está escribiendo estas palabras. Él está escribiendo las palabras. Y por supuesto, no está usando un lápiz, ¿verdad? Pero él está escribiendo estas palabras y ahí va a traer a colación los pactos. Los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, ¿verdad? ¿Qué tal la respuesta de los israelitas de haremos y obedeceremos? Naaseh Mishna, en el versículo 7, claramente implica la aceptación de todos los mandamientos que Dios les dio antes. O sea que Dios les está dando los mandamientos y ellos están aceptando lo que ya saben. Ellos no están firmando un cheque en blanco. Eso para mí es obvio. Dios no lo va a hacer firmar un cheque en blanco. Dios le va a revelar. Esa es la lógica, lo que yo entiendo del Espíritu. Conociendo que Dios no viola sus principios y Él es un Dios de orden. Él está dando total dirección, total claridad a su pueblo de qué se tratan los pactos. Entonces, consideremos estas ideas. Y identificar al libro de Génesis en el rollo del pacto tiene mucho sentido, porque ahí está
el, el pacto público que Moisés está trayendo a la gente y se relaciona maravillosamente con esa discusión del tema principal del libro de Génesis. Y no debería sorprendernos que la Torá se refiera al libro de Génesis como el rollo del pacto, Sefer Habrit, porque el libro del pacto, porque esto resalta la centralidad del pacto con Dios y Abraham. Es decir, van y traen el pacto, hacen mención del pacto anterior como el tema principal. Bueno, aquí me recuerda, hay dos instancias que quiero traer, porque yo pienso que la escritura en sí tiene una personalidad y tiene una forma de comunicar, y esa forma de comunicar se ve a lo largo y lo ancho de la Biblia. Por ejemplo, aquí voy a leer una porción en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 68 al 79. Y esta porción es una porción donde Zacarías, el papá de Juan, el Bautista, Dios lo sana y sucede que después de que lo sanó, porque hay una visitación a él, porque él estaba mudo, por lo que le había sucedido. Él dice esto. Él recupera su habla, la gente se asombra y dice esto: bendito el Señor de Israel. Bendito el Señor de Israel, porque visitó e hizo la redención a su pueblo, y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de los santos profetas desde el principio del mundo. O sea, aquí está tejiendo hacia atrás, que es básicamente lo que yo voy a decir como la técnica de escribir y de pensar. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Qué está diciendo aquí? Todo lo que está sucediendo aquí, que el Señor está trayendo a Juan de una forma milagrosa, y Zacarías lo está experimentando, y él está recordando, o sea, él está haciendo alusión a los pactos, porque está tejiendo la información con lo que es. Entonces él va hacia atrás y habla del juramento que juró a nuestro padre Abraham, Dios, de concedernos que, rescatados de la mano del enemigo, lo serviremos sin temor, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, está refiriéndose a Juan. Tu niño, o sea, aquí como que lo estuviera dedicando, te está hablando, esto es lo que Dios ha hecho, los pactos, él está cumpliendo los pactos, no está ignorando los pactos anteriores, está cumpliendo todos los pactos, los está tejiendo uno sobre otro. Y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de los pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales nos visitará desde lo alto del sol de la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte,
para guiar nuestros pies hacia el camino de la paz. O sea, esto es lo que está en la mente de un hombre. En este caso estamos hablando de Zacarías, quien es un temeroso de Dios de la época de Yeshua. Y esto es lo que él está describiendo. Y a mí me agrada mucho porque va de la mano en la forma de pensar de Rashi, en este caso, que nos está explicando esto. Y voy a sacar otro caso, el caso de, no lo voy a leer porque ese sí es largo, pero el caso de Esteban, en el libro de Hechos, versículo 7, capítulo 7. Él cuenta la historia de Israel a través de los pactos en un discurso de defensa porque lo están acusando a él. Y él se defiende de sus acusaciones diciendo la historia de Israel ante los sacerdotes de la época, y él les dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, y ahí empieza a hablarlo. ¿Qué hace? Él va a los pactos y pasa por los pactos. Y le está diciendo: miren, hermanos, lo que está haciendo aquí Dios es afirmando sus pactos. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, teniendo en cuenta que el libro de Génesis explica cómo y por qué los israelitas fueron elegidos, toda esta información se está disponiendo al pueblo de Israel. Básicamente los está reseteando, pero los está reseteando bien reseteados. Les está dando la historia como es. Les está diciendo: así es como esto es lo que somos y aquí es para dónde vamos. Es importante que ellos deban entender primero cuál es el propósito de ellos y por qué están recibiendo la Torá enfrente del monte del Sinaí, para tener una dimensión de qué es lo que están recibiendo en sus manos. Y esto implicaría dedicarse, saber que son el pueblo escogido, saber que Él los ha traído históricamente. Y esto implicaría que ellos saben, pues ellos son el pueblo elegido. Pues esto sabemos, ellos lo saben, pero ellos ya tienen la claridad. En esta interpretación, esta es la de Rashi, que coloca del 24 del 1 al 11 en los eventos de antes de la revelación de las 10 palabras, le agrega un significado a la naturaleza de la preparación de los 3 días muy interesante, ¿verdad? Es como que son 3 días de preparación. Ellos están siendo reseteados literalmente. Entonces, en el capítulo 19 se describe una atmósfera así casi represiva. Si vamos leyendo, lo que consiste principalmente: no vayas a tocar el monte, porque si tocas el monte y si te acercas demasiado, vas a ser aseteado o vas a ser apedreado. Y mejor si lavan sus ropas, si se mantienen alejados de sus esposas. O sea, cuando uno va leyendo eso, así como, ay, esto se está poniendo serio, ¿no? Pero si entrelazamos esos eventos con los del 24, del 1 al 11, esta preparación de 3 días, entonces emerge con una atmósfera muchísimo más relajada, más festiva, donde ellos están haciendo se están preparando para ese gran día de revelación que viene. En el versículo 3 del capítulo 24, entonces, que dice: y Moisés regresó y contó todas las palabras de Jehová y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron:
cumpliremos todas las palabras que Jehová ha hablado. Y escribió Moisés todas las palabras de Jehová. Él escribió todas las palabras de Jehová, levantándose temprano de mañana. Construyó al pie del monte un altar con 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Entonces, sí hubo mucha actividad. Hubo celebración, hubo pacto, comieron, bebieron, tuvieron tiempo de analizarlo, tuvieron tiempo de decir sí o no. Ellos dijeron sí. Y en el versículo 5, 6 y 11 de ese mismo capítulo dice: y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Jehová. O sea, esto no suena represivo, esto suena muy interesante, más, o sea, ya cuando ponemos los dos eventos en la misma, traslapados en el mismo escenario, entonces sí, esa es la idea, ¿verdad? De que ellos están haciendo toda esta recepción profunda de información que los está haciendo pensar, que los está ayudando a tomar una buena decisión. Entonces Moisés toma la mitad de la sangre, la puso en tazones y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar y no extendió su mano contra los distinguidos de Israel que pudieron contemplar a Elohim después de que comieron y bebieron. O sea que aquí estamos viendo que todo esto sucedió. O sea, es una cantidad de cosas que sucedieron en estos eventos, en estos momentos, que es interesante. Entonces ellos hicieron su ceremonia, leyeron el libro, leyeron las palabras, leyeron los decretos. O sea, no es una lista muy pequeña. Hicieron el pacto a nivel nacional. O sea, esto no fue un evento pequeño, fue un evento sumamente grande. Sumamente grande. Y ellos dijeron en el versículo 7 y 8, cumpliremos, guardaremos y obedeceremos. ¿Verdad? Que fue lo que viene, dice en el 7, dice: luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: cumpliremos y obedeceremos todo lo que Jehová habló. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha concertado con vosotros sobre estas palabras. Imagínense la dimensión que tiene esta oración. He aquí, ¿dónde han oído esto? He aquí la sangre del pacto de Jehová ha concertado con vosotros todas estas palabras. Entonces, ¿dónde han oído eso? ¿Qué viene a la mente? ¿Qué viene a su mente al oír estas palabras que estoy diciendo en este momento? Los líderes de la nación se acercan al monte y suben con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. O sea, aquí son 70, 71, 72, 73, 74 personas vieron a Dios. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro semejante a la pureza de los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel
y ellos pudieron contemplar a Elohim y después comieron y bebieron, que eso es lo que hicieron, hacer el pacto con ellos. Esto es lo que sería una fiesta. Entonces, a pesar de esta, vemos esto es como, es un escenario, por supuesto, yo creo que la mayoría lo oyen por primera vez. Es una interpretación. A mí me llama la atención porque los elementos que él usa para describirlo son válidos. Son válidos. Y esta belleza de reunión que hubo, aquí solo queda una pregunta básica que nos podríamos hacer. ¿Por qué la Torá divide esta historia en la mitad de la revelación del monte del Sinaí? Contando solo una parte primero y después el resto en el capítulo 24. O sea, esa es la única pregunta que habría que hacerse. Habría tenido más sentido describir todos los eventos juntos en el capítulo 19 en aras de una mayor claridad. Y se podría sugerir que al hacerlo, la Torá diferencia entre dos aspectos importantes: el de la experiencia del Sinaí, la revelación del Sinaí. En el capítulo 19, como discutimos la semana pasada, se enfoca en la perspectiva del miedo, que ellos tuvieron miedo y que por favor tú ve, sube, porque Él nos va a matar. Entonces la gente tenía miedo y la naturaleza impresionante del evento que pasó frente a ellos. En contraste con el capítulo 24, se ve un aspecto de amor, de Dios teniendo cuidado de nosotros, de las personas, dándole la atención y el entendimiento que ellos necesitan para hacer un pacto. Teniendo cercanía especial con Dios, porque hubo un grupo que tuvo el privilegio de verlo y tener cercanía, y ellos iban luego a compartir con el resto del pueblo lo que ellos habían visto. Y esto genera un evento más festivo, más gozoso, ya que los une con una comida festiva. Hay una celebración ahí. Esto no es, o sea, hablemos de un corbán, con un corbán shlamim, de una ofrenda de paz, una ofrenda olot, que comen juntos y viven ese momento juntos. Dios está en medio de ellos, viviendo con ellos ese momento. Y los jóvenes de los hijos de Israel son los que ofrecieron esos holocaustos, esos becerros, esas ofrendas de paz. Y Moisés toma la sangre y la rocía ante el altar y ante los hijos de Israel, afirmando, verificando el pacto, diciendo sí, y Dios estaba muy complacido. Subieron 70 y Dios estuvo anuente a que ellos no sufrieran por haberse acercado a lo que se acercaron, y ellos fueron testigos de este evento. Entonces, para enfatizar la importancia de estos aspectos, la Torá presenta cada perspectiva por separado, aunque ambas describen el mismo evento. Entonces, registrar al respecto del miedo de antemano enfatiza la importancia de temerle a Dios. O sea, aquí a Dios
no hay que ignorarlo. A Dios hay que temerle. Y ese es como la preparación. O sea, me gusta, la descripción me gusta de todo lo que vimos. Obviamente no sabemos cuál de las dos perspectivas es correcta. Ese no es el punto. Pero el punto es lo que está describiendo. Y ambas perspectivas, para mí, revelan el corazón de Dios. El corazón de Dios de acercarse a nosotros. O sea, Dios no tiene miedo de acercarse. O sea, obviamente no tiene miedo, pero Dios tiene la intencionalidad de acercarse a nosotros. Él sabe que Él es santo y que su presencia no nos conviene a nosotros. Él va a resolver eso. Él va a resolver eso. Y Él está presentando el proceso de solución que se va manifestando progresivamente a través de los pactos que vamos haciendo con Dios. Nuevamente, estamos ante el final de los tiempos. Estamos, es como estamos necesitados de salir de Babilonia. Dios nos va a sacar, pero el hecho de que nos saque no quiere decir que ya somos salvos. El hecho de que nos saque es como Israel. La experiencia de Israel es genial, porque describe el corazón de Dios, que nos saca, nos libera del aspecto físico, pero hay un aspecto mental, hay un aspecto espiritual que también tenemos que lidiar. Y actualmente, si nosotros estamos esperando la grandioso día de su venida, yo puedo ver entre las líneas de la voluntad de Dios que Él sí espera de nosotros que le temamos, que nos preparemos, que estemos listos, porque Él viene a rescatarnos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sano juicio tienen los que lo practican y su alabanza permanece para siempre. Ese es el Salmo 111:10. Entonces hay un aspecto de amor también que no solo es un aspecto de temor, pero hay un aspecto de amor en la presentación de sus mandamientos y su aparición en la Torá, en el monte Sinaí. Y ese es el objetivo final de Dios. Él se está acercando porque nos ama. La razón por acercarse es porque nos ama. Lamentablemente el sacrificio de paz, o sea, decimos sacrificio, el korbanot, es la forma de acercarse por parte nuestra. Él se acercó y Él proveyó una forma de acercamiento también. Y esa es la que se dio. Hicieron un pacto y hubo derramamiento de sangre, hubo ratificación del pacto, porque esa era la forma de ratificarlo en esa época. Se hizo tal y como se hacían en esos tiempos. Entonces, esta lección sigue siendo no menos importante a medida que vamos descubriendo la voluntad de Jehová, el entendimiento que debemos prepararnos antes de su revelación. Y hay un desafío que es de integrar esos valores de temor y amor a todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, hemos visto estas dos perspectivas.
Y la idea es que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y entendamos que Dios quiere cumplir su promesa y que nosotros debemos de tener sus pactos muy bien acertados, muy bien aprendidos, saber delante de quién estamos para saber qué tipo de personas somos, qué tipo de pueblo somos, qué tipo de generación somos si somos hijos de Dios. La Torá provee todos los medios, la Escritura provee los medios y estamos a punto de terminar la historia que Él ya inició y que él está a punto de cerrar. Les deseo feliz Shabbat, que descansen y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.